Shalom Ubrahot, esta es la congregación Beit Shakira desde el sector Candelaria en Arecibo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con la parashá número 54, aunque estamos celebrando Shemini Atzeret y Simchat Torah, pero la última parashá es hoy, que es Besot HaBerajá. Y Besot HaBerajá significa, y esta es la bendición. ¿Dónde encontramos esto? En Devarim, capítulo 33, versículo 1 al capítulo 34 y versículo 12. ¿Qué hay en esta parashá? ¿De qué nos habla esta parashá 54? Llamada así Besot HaBerajá. Esta es la bendición. Concluye el libro de Devarim y en ella Moshe bendice a las 12 tribus de Israel antes de morir. Al tiempo que sube el monte Nebo para ver la tierra prometida desde lejos, y Yahweh mismo, ¿verdad?, le dice que él tiene que subir. ¿Para qué? Para que él pueda, ¿verdad?, partir. Entonces, esta sección también incluye el cántico de Moshe y el final de la historia de su vida y su rol como el profeta más grande de Israel. Entramos entonces de nuevo a la parashá de adentro, a ver qué es lo que nos habla en el capítulo 33, versículo 1, donde dice: y esta es la bendición con la que Moshe, el hombre de Elohim, se despidió de los israelitas antes de morir. Aunque Moshe sabía que había algunos que eran rebeldes y contrarios a su liderazgo, él de igual manera los bendijo. Y esto concuerda con las enseñanzas del Rab Shaul en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14, donde dice: bendigan a aquellos que los persiguen y bendígalos, no los maldigan. Continuamos en el capítulo 33, versículos 2 al 4. Dice: Yahweh vino desde el Sinaí, brilló sobre ellos desde Seir, se apareció del monte Parán y se acercó en medio de las miríadas de Kadoshim, centelleando sobre ellos relámpagos de su diestra. Amantes ciertamente del pueblo, sus consagrados están todos en tu mano. Ellos siguieron en tus pasos, aceptando tus pronunciamientos, cuando Moshe nos ordenó la Torá como la herencia de la comunidad de Jacob. La base de cualquier bendición es lo que Yahweh ha hecho por cada uno de sus hijos. Es decir, que las bendiciones de antaño son la prueba fiel de las bendiciones futuras. Y este mismo principio lo usó David en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37, donde David le respondió a Shaul: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía a arrebatar una oveja del rebaño, yo salía tras él, le golpeaba y le arrancaba la oveja de su boca, y se volvía sobre mí, lo agarraba por la garganta, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha derrotado ambos, leones y osos, y este pelistín circunciso será como uno de ellos. No iré a golpearlo y remover este día el reproche de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este incircunciso que ha retado los ejércitos del Elohim viviente? Entonces David dijo: Yahweh, quien me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me rescatará de las garras de este pelistín. Y Shaul dijo a David: ve, Yahweh está contigo. En esta declaración encontramos dos verdades irrefutables. Número 1, que la nación de Israel es un pueblo consagrado. O sea, esto es apartado de entre todos los pueblos. ¿Y nos hace qué? Nos hace un pueblo separado y único. Y número 2, que el sello de la Torah nos hace único. ¿Por qué? Porque al haber recibido la Torah como herencia, nos hace ser el pueblo de Elohim. Porque la Torah debe ser parte inherente de nuestras vidas. O sea que el versículo 2 nos conecta con un libro que fue rechazado dentro del canon como inspirado. Sin embargo, la Escritura lo cita de tal manera que llama a su autor profeta. Yehudá 1:14 dice: acerca de esto también profetizó Hanoc, séptimo después de Adán, diciendo: miren, Yahweh vino con 10 millares de sus Kadoshim,
Aunque el libro de Enoch no es considerado un libro inspirado, ha sido usado como material de consulta y validado como profeta por Judas, por Yahudá. Entonces, este verso nos recuerda cómo va a ser la segunda venida de Yeshua en Matitiyahu 25:31. Cuando el Ben Hadad venga en su esplendor, acompañado por todos sus malajim, se sentará en su trono esplendoroso. O sea, que la herencia del pueblo de Elohim es ¿qué? La Torá. Esa es tu herencia, la escritura, la Torá. Y esa herencia nos otorga al cumplirla una vida elevada a medida que nos sometemos a ella. Y eso está en Hechos capítulo 20, versículo 32, donde dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Elohim y al mensaje de su favor, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los separados. O sea, que la palabra nos da la herencia, ya que ella misma es nuestra herencia entre los separados, entre los apartados, entre los consagrados. Ustedes se mantienen a la derecha, no a la izquierda, que a la diestra está Yeshua. Ok. El capítulo 33:6 dice: que viva Rubén y no muera, aunque sean pocos sus números. Esta verajá garantiza dos cosas. Número uno, que Rubén había sido perdonado por el hecho de haber cometido pecado con la esposa de su padre. Y número dos, que siempre, aunque fueran pocos, tendrían parte en la tierra de Israel. Él cometió su error, pero se arrepintió. En el versículo 7 del 33 dice: y dijo esto de Yahudá: oye, oh Yahweh, la voz de Yahudá, y restáuralo a su pueblo, aunque sus propias manos luchen por él, ayúdalo contra adversario. Yehudá es la tribu que garantiza por excelencia el linaje real de Israel. Y de esta proceden los reyes David, Salomón, y aún más importante, de allí viene nuestro Adón Yahshua. Y es por eso que Yehudá es considerado un intercesor, y Yahshua intercede por nosotros, como lo dice en Primera de Yohanan, capítulo 2, versículo 1. Dice: mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yahshua HaMashiach, el Sadik, el justo, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Tenemos abogado para con el Padre. Continuamos en el versículo 8 al 10 y dice: y de Leví dijo: que tu Tumim y Turim sean con el hombre que favorece, a quien probaste en Masá, desafiaste en las aguas de Meribá, que dijo de su padre y de su madre: no los considero. A sus hermanos no tomó en cuenta, ignoró a sus propios hijos. Tus preceptos solamente observaron y guardaron tu alianza, y ellos le enseñarán tus verajot, tus leyes, Torató, a Jacob, y tus instrucciones a Israel. Te ofrecerán incienso para oler y ofrendas enteras en tu misbia, en tu altar. Leví tenía dos trabajos importantísimos. Número uno, era el responsable del servicio de la casa de Yahweh. Y número dos, debían instruir al pueblo en la Torá. ¿Qué implica esto? Que tendrían en su mano la revelación de Yahweh, y por consiguiente eran los que consultaban al Altísimo en cualquier situación difícil. O sea que el versículo 9 es una referencia o un ejemplo que indica que no debemos olvidarnos de nuestros padres, y es un llamado a tener bien claras nuestras prioridades. Que dijo Yahshua en Lucas capítulo 14 versículo 26: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su mujer, que a sus hijos, que a sus hermanos, que a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que ser discípulos, pero tenemos que cortar lazos, porque primero está el poderoso. Entonces en Matitiyahu, Mateo 10:37 también dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. O sea que la obediencia a la Torá está por encima de todo. Yahweh primero, segundo, tercero, y si sobra algo, adoración a él.
Continúa el versículo 11 donde dice: bendice Yahweh su caudal y favorece sus empresas, dale por la espalda a sus adversarios, que no vuelvan a levantarse sus enemigos. Anteriormente Leví fue maldecido a causa de su ira al encabezar la destrucción de Shem. No obstante, en este momento es bendecido, demostrando así que Yahweh siempre da una segunda oportunidad a todo aquel que se acerca a él. Pero se acerca ¿cómo? Con un corazón humillado. Y por eso lo expresa la Escritura en el Salmo 51:17, donde dice: mi sacrificio a Elohim es un ruach quebrantado. Elohim, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. O sea que contar con la verajá, con la bendición del Altísimo, es una garantía de que ningún enemigo se levantará en contra. Escuche cómo le digo: ningún enemigo se levantará en contra de aquel que es depositario de dicha bendición, como lo dice la Escritura en el Salmo 27:3. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no temerá, y si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiando, porque hemos confiado en un Elohim que todavía no ha perdido una batalla. El versículo 12 de Benjamín dijo: amado de Yahweh reposa seguro a su lado, él siempre lo protege mientras reposa entre sus hombres. Una bendición o una veraja especial fue derramada sobre Benjamín, puesto que fue el único de los hijos de Jacob que nació en Israel, y además el único de sus hijos que no participó en el complot contra Yosef. Fue el que trajo alegría a su padre. Por eso es llamado amado de Yahweh y cuenta con su protección. Entonces, de hecho, el Mishkan fue construido en su territorio, y de esta tribu es originario el Rab Shaul. El versículo 16-17 dice: con la abundancia de la tierra y su plenitud y el favor de la presencia en la zarza, que esto reposa en la cabeza de Yosef, en la coronilla del escogido de sus hermanos, como el primogénito de un toro en su majestad, tiene hasta como los cuernos de un toro salvaje, con ella faja a los pueblos, a los confines de la área, todos juntos, y estas son las miriadas de Efraín, y esos son los millares de Menashe. A Yosef se le había dado la bendición del primogénito, lo cual implicaba que una mayor porción de los bienes. ¿Por ser qué? Porque el primogénito siempre tiene una doble porción. Y adicionalmente contaba con la presencia de Yahweh, lo que hacía mayor su prosperidad y su posición con respecto a sus hermanos. Entonces, de él salen que sus dos hijos, Efraín y Menashe, quienes eran la mayoría numérica en la tierra de Israel. Y de hecho, el reino del norte se le llamó la casa de Efraín. El versículo 38 y 19 dice: y de Zebulún dijo: gózate Zebulún en tus viajes y Isacar en tus carpas. Ellos invitan a sus parientes a la montaña, donde ofrecen sacrificio de éxito, porque sacaron de las riquezas del mar y de las huestes ocultas de la arena. Los descendientes de Zebulún eran gente comerciante y eran personas adineradas. Lo más grandioso que encontramos aquí es que Zebulún sostenía a su hermano Isacar para que éste pudiera estudiar la Torá. Y entonces este acto de amor filial muestra un principio muy importante, y es que Isahar era mayor que Zebulún. Y sin embargo, este último es mencionado primero, dándole más grandeza, lo que corresponde con las enseñanzas de Yeshua en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 25 al 27, donde nos dice: pero Yeshua les dijo: los reyes de los goyim se enseñoreaban sobre ellos, y aquellos en autoridad sobre ellos son dados el título de benefactores. Pero no así con ustedes, por el contrario, el mayor entre ustedes se haga como el menor, y al que gobierne como el que sirve. ¿Por qué? Porque ¿quién es mayor? Dice: ¿el que se reclina a la mesa o el que le sirve? Es el que se reclina a la mesa. No es así. Pero yo mismo estoy entre ustedes como uno que sirve. O sea que Yeshua vino ¿a qué? A servir. Entonces, otro principio importante que nos enseña este pasaje es que para que haya maestros de Torah
debe haber personas que aporten y lo sustenten, dado que así entonces podrán extender el reino de Yahweh. El versículo 20 y 21 dice: y de Gad dijo: bendito sea el que agranda a Gad, reposado es él como un león para arrancar brazo y corona. Se escoge lo mejor, porque allí está la porción del reverenciado capitán, donde vienen los cabezas del pueblo. Él ejecutó los juicios de Yahweh y sus decisiones para Israel. Esta tribu estaba asentada en la frontera de la tierra prometida, y esto lo hacía más susceptible a una invasión. Así que Gad tenía que cuidar sus propias fronteras, así como las de sus hermanos, y es por eso por lo que es comparado como un león, porque el que guerreaba. El 22 dice: y de Dan dijo: Dan es un cachorro de león que salta desde Bashán. Al igual que Gad, el territorio de Dan quedaba en la frontera, así que compartía la misma situación que su hermano. Sin embargo, el detalle es que Dan era numéricamente menor y por eso es considerado como un león pequeño o como un cachorro de león. El versículo 23 nos dice: de Naftalí dijo: oh Naftalí, saciado de favores y lleno de la verajá de Yahweh, toma posesión del oeste y del sur. Neftalí fue bendecido con una gran extensión de tierra, y era una tierra muy fértil en la que se obtenía mucho producto, y era producto de buena calidad. Seguimos el 24-25, dice: y de Asher dijo: muy bendito de los hijos sea Asher, que sea el favorito de sus hermanos, que meta su pie en aceite, que los cornes de tus puertas sean de hierro y cobre, y tu seguridad dure todos tus días. El principal aspecto de la bendición de Asher estaba dado en el hecho de que su principal fuente económica estaba en los cultivos de olivo que él poseía. Y de allí se extraía el aceite, que a propósito tenía una variedad de usos en la comunidad. Usted sabe que el aceite de oliva hoy en día, eso es riquísimo y se usa para ensaladas, para hacer arroz, hasta para el pelo. Se usa. Versículos 27 y 28 dice: el Elohim eterno es un refugio, un apoyo son los brazos eternos. Él expulsó a tus enemigos delante de ti por su mandato, destruyan. Y así Israel mora en seguridad, imperturbado en la morada de Jacob, en una tierra de grano y vino, bajo un cielo que destila rocío. La seguridad y la tranquilidad de Israel son garantizadas por la bendición de Yahweh. Y la Escritura dice en el Salmo 121, 2 al 4: mi socorro viene de Yahweh, hacedor de ¿qué? Del cielo y de la tierra, y él no dejará resbalar tu pie. Nunca duerme tu guardián. Mira al guardián de Israel, no le da sueño ni duerme. Qué bueno saber que tenemos un Elohim, ¿verdad? Que usted está durmiendo, pero tiene alguien que te cuida, alguien que te vela, alguien que no permite, ¿verdad? Que ninguna, ¿verdad?, arma forjada contra ti la coge en contra tuya. El 29 dice: oh feliz Israel, ¿quién es como tú, un pueblo librado por Yahweh, tu escudo protector, tu triunfante espada? Tus enemigos vendrán arrastrándose ante ti, y tú les pisarás la espalda. El hecho de contar con la bendición y el respaldo de Yahweh es lo que nos da el triunfo y el reconocimiento sobre los enemigos, como lo expresa el Rab Shaul en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los mensajeros, ni los gobiernos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de nuestro Abacadosh, demostrado mediante ¿qué? Mediante el Mashiach Yeshua, que es nuestro maestro. Imagínese usted, nada nos podrá separar de él. El único que se separa de él es usted. Yahweh no se separa de ti, pero tú te separas de él. Porque aunque tú te separes de Yahweh, como quiera tú tienes el espíritu de él. El Ruach vive en ti. Pasamos al capítulo 34 y versículo 1 al 3. Dice: Moshe subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah,
frente a Jericó, y Yahweh le mostró todo el país, Gilad hasta Dan, todo Naftalí, la tierra de Efraín y Menashe, toda la tierra de Yahudá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de Palmera hasta Zoar. Este pasaje nos deja entender que Yahweh le mostró a Moshe no solo la tierra en su plenitud, sino que también la manera como estaría distribuida tribalmente por cada tribu. Entonces esto nos enseña que la distribución de la tierra prometida no fue hecha por mano de hombre, sino que fue hecha ¿por quién? Por Yahweh mismo. El versículo 5 al 6 dice: así que Moshe, el servidor de Yahweh, murió allí en la tierra de Moab por mandato de Yahweh. Él fue sepultado en el valle de la tierra de Moab, cerca de Bet-peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Tras la muerte de Moshe se desató una lucha angelical, la cual está registrada en el libro de Judas 1:9. ¿Qué nos dice ahí? Pero ni aun Micael, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Es por eso por lo que Yahweh lo sepultó, porque tenemos que entender que fue que Yahweh lo sepultó en un lugar desconocido para todos, incluso para el Hasatán. Pero se hubiera permitido que hubieran visto el cuerpo de Moshe, como el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿qué ellos iban a hacer? Lo iban a idolatrar también. Entonces Abacadosh prefirió, ¿verdad?, ponerlo en un lugar desconocido donde nadie supiera. Dice el 7: Moshe tenía 120 años de edad cuando murió, sus ojos no estaban oscurecidos ni su vigor menguado. El hecho de que Moshe muriera con estas excelentes condiciones físicas es la evidencia de una vida ¿de qué? De completa entrega a Yahweh. ¿Por qué? Porque Él ha prometido, según el Salmo 92, versículos 12 al 15, que nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh, florecen en los atrios de nuestro Elohim, aún en la vejez todavía dan fruto, están vigorosos y verdes, testificando que Yahweh es recto, Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Mire qué poderoso mensaje, ¿verdad? Pasamos al 8. Y los israelitas lloraron a Moshe en las estepas de Moab por 30 días. El periodo de duelo y lamento por Moshe llegó a su fin. 30 días de duelo, de la misma manera que lo habían hecho por Aarón. Según Bamidbar, Números, capítulo 20-29, donde dice: la comunidad entera supo que Aarón había exhalado su último aliento, y toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. El número 30 en el alfabeto hebreo está dado por la letra hebrea Lamed y tiene relación con la enseñanza. Y esa era una de las tareas de Aarón y de Moshe: enseñar la Torá al pueblo. 30 es en hebreo Sheloshim. Usted consigue eso en el diccionario Strong 7970. Y según Devarim, Deuteronomio capítulo 33:2, dice que había una Torá divina, que fue lo que ellos mostraron a través de su vida. Y ellos fueron una fuente de sabiduría para el pueblo, porque ellos los enseñaron. Después de dar la Torá en el monte Sinaí, ellos enseñaron a la Torá a todo el pueblo para que aprendieran que todas las Torá, todas las leyes. En el versículo 9 dice: entonces Yahoshua, hijo de Nun, quedó lleno del ruach de sabiduría, porque Moshe le había impuesto las manos. Y los israelitas le hicieron caso, haciendo como Yahweh le había mandado a Moshe. Vamos a hablar sobre esto. Una vez impuestas las manos sobre Yehoshua, él quedó establecido como un líder de la nación, con todas las herramientas espirituales necesarias. Esta práctica simboliza la consagración.
así como la investidura de poder y autoridad sobre quien se aplica. O sea que Rab Shaul no comenzó su ministerio hasta que no le fueron ¿qué? Impuestas las manos, como está escrito en el libro de Masé, Hechos 13, 2 al 3, donde dice: una vez cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh les dijo: aparten para mí a Barnabas y Shaul para el trabajo al que los he llamado. Y después de orar y ayunar, les impusieron manos y los enviaron de camino. La imposición de manos es fundamental y básica, que deben conocer todos los iniciados en la fe hebrea. En el libro de Ibrí, Hebreos 6, 1 al 2 nos dice: por eso, dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de las enseñanzas sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿En qué consiste esta doctrina, vamos a decir, de imposición de manos y para qué o cuándo se usa? Número 1, consagrar a alguien para el servicio a Yahweh. Eso está en el libro de Números, capítulo 27 y versículo 23. ¿Qué dice? Le puso las manos encima y lo comisionó como había hablado Yahweh mediante Moshe. Devarim 34:9, para que usted sepa de dónde sale todo esto. Entonces Yahoshua, hijo de Nun, quedó lleno del ruach de sabiduría porque Moshe le había impuesto las manos. Estamos hablando de transferencia. Hechos capítulo 6:6 dice: los presentaron delante de los enviados y ellos, después de orar, les impusieron las manos. En Hechos 13:3, entonces después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Primera de Timoteo 4:14, no descuides el don que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía con la imposición de las manos ¿de qué? De la asamblea o el concilio de ancianos. Primera de Timoteo 5:22, no imponga las manos a ninguno con ligereza. Y miren que hay gente que cuando vamos a las millas, sin saber, cuando se impone mano, se hace transferencias de espíritus. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por esta razón vuelvo a recordarte que avives el don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. Número 2, llenura del espíritu de Yahweh, llenura del ruach de Yahweh. Deuteronomio capítulo 34:9 dice: entonces Yahoshua, hijo de Nun, quedó lleno del ruach de sabiduría porque Moshe le había impuesto las manos. En Hechos 8:17 también dice: enseguida le impusieron las manos y recibieron espíritu de Kadushá, espíritu de santidad. En Hechos 19:5 al 6 dice: cuando oyeron esto, se sumergieron para el nombre del maestro Yahshua y Mashiach, y cuando Shaul le impuso las manos, vino sobre ellos el ruach de Kadushá y empezaron a hablar en otros idiomas y profetizaban. Usted está viendo la importancia de la imposición de manos, que la Torá habla de ello bastante. Número 3 dice: bendecir a otros. En Bereshit capítulo 48:14 dice: pero Israel alargó su mano derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando así las manos, aunque Menashe era el primogénito. En Números 6, 23 al 27 también ahí nos habla de la bendición aarónica. En Matitillahu, capítulo 19, 13 y 15 dice: luego le presentaron unos niños para que les pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos reprendieron y después de poner las manos sobre ellos, se retiró de allí. Usted está entendiendo el poder que hay
cuando usted pone sus manos sobre otra persona? Número 4, para sanar. Mordejai, Marcos 1, 40-41 dice, vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, lleno de compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Si analizamos con mayor profundidad el significado de este acto, podemos entender claramente lo expresado en Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 22, que nos dice, no imponga las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y usted dice, pero ¿de qué se trata esto? Vamos a seguir esto. Según estos versos, el caso de Moshe y Yehoshua es un acto de transferencia. Números 27, 18, 21 dice, ¿verdad?, donde Yehoshua era sucesor de Moshe. Y Aarón, por ordenanza de Yahweh, también impuso las manos sobre el macho cabrío, que eso está en Levítico 16, 21, que dice, Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas. En los manuscritos del Mar Muerto se atribuye a Abraham, escúcheme lo que estoy diciendo, se le atribuye a Abraham la imposición de mano en el momento de orar para sanar al faraón, al parón. O sea, dice, oré por él e impuse mis manos sobre su cabeza, la plaga fue removida de él, fue expulsado de él el espíritu maligno y él vivió. Si usted se va a Bereshit 12, 10 al 20, usted sabe que, ¿qué pasó con Abraham? Se fue con su esposa, no dijo que era su esposa, ¿y qué pasó con el faraón? Abba le envió ¿qué? Plagas. Y allí tuvo que Abraham hacer ¿qué? Orar. O sea que es un acto muy delicado y de sumo cuidado. No podemos imponerle las manos a cualquiera, ni podemos dejarnos imponer las manos de cualquiera. ¿Por qué? Porque al hacerlo nos estamos identificando con la persona de la cual se está recibiendo la imposición de las manos y viceversa. Y no se debe dar liderazgo a cualquiera a la ligera, ya que al otorgar liderazgo a una persona que no anda en Kadushá, el que impone manos se hace partícipe de los pecados del que se le impone. Entonces, al aprobar a alguien como líder, se está aceptando que lo que hace está bien. Entonces hay que tener ¿qué? Cuidado. ¿Por qué? Porque es imprescindible evaluar antes de actuar. Ahora bien, el ser humano normal tiene 2 manos. 2 corresponden a la letra Bet. Usted sabe que yo enseño hebreo. A la letra Bet significa morada o templo de Yahweh. Y nuestras manos, que son 2, reflejan el accionar del que vive en nosotros. O sea, que somos el templo de Yahweh, somos el Mishkan de Abba. Y es también el número de testigos que se necesita para declarar confirmando un asunto, según 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 1, donde nos dice, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. También en Devarim 19:15 dice, un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito, por cualquier ofensa que se cometa. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de 2 o más testigos. O sea, que las manos son testigos de lo que hacemos o declaramos al imponerlas. Cada mano tiene ¿qué? 5 dedos. Hablamos que tenemos 2 manos y cada mano tiene 5 dedos. 5 corresponde a la letra G. G en Sefardí, G en Ashkenazí. Pero nosotros decimos G. ¿Qué implica qué? Implica transferencia, exhalación, el habla o las palabras, dando a entender que fueron puestas ahí para dar, para ser de bendición y transferencia. Y las 2 manos suman 10 dedos. Y 10 es la letra Yod, la cual nos habla de la chispa divina. Es decir, nada podemos dar que sea bueno
si no tiene la chispa divina y si no viene de Yahweh, transferimos lo que recibimos. Si tú estás en pecado y tú vienes y le pones las manos al otro, estando tú en pecado, pues a ese que tú le impones las manos, inocentemente lo estás haciendo partícipe del pecado tuyo. Y le estás transfiriendo tus pecados. Porque en todo esto le dije que hay transferencia de espíritus, transferencias de pecado. Y eso lo vemos ¿dónde? Cuando Aarón tenía que ¿qué? Transferir los pecados del pueblo sobre el chivo. O sea, no te conviertas en un chivo expiatorio. Cuando te dejes imponer las manos, que tú sepas qué persona te está imponiéndote las manos. Porque acuérdese que vivimos en un mundo de espíritus y los espíritus buscan dónde meterse y dónde habitar. Y si hay espíritus en una persona que no son espíritus kadosh, pues ¿qué van a hacer ellos? Que te van a pegar a ti, te los van a transferir a ti. ¡Ay, déjame orar por ti! Y está más perdido como he visto. Hazte partícipe. Ok, versículo 10 al 12 dice: nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe, a quien Yahweh distinguió cara a cara, panín tu panín, por las diversas señales y portentos que Yahweh lo envió a desplegar en la tierra de Israel, contra el Paró y todos sus cortesanos y todo su país, y por toda la gran fuerza y temible poder que desplegó Moshe delante de Israel. No se levantó porque el profeta que es como Moshe es el Mashiach. Y este es más que profeta. Es como si fuera Elohim mismo. Miren lo que estoy diciendo. Vamos a leer en Devarim capítulo 18, 15. Dice: Yahweh, tu Elohim, te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo, y a él deberán hacerle caso. Matitillahu 17:5 dice: todavía él estaba hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo: este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo a él. Y Yohanan 6:14 dice: entonces, cuando aquella gente vio el milagro que había hecho Yahshua, decían: verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. ¿Del que habló quién? Moshe. Yohanan 7:40 dice: entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, dijeron: verdaderamente este es el profeta. Eso ustedes lo ven en la Biblia BIM, la Torah BIM. En Hechos 7:37 dice: aquel Moshe fue el que dijo a los hijos de Israel: Yahweh su Elohim les levantará un profeta de entre sus hermanos semejante a mí. Y en Hechos 1:2 al 3, hoy vine con mucha Torah. Hechos 1:2 al 3 dice: hasta el día en que se lo llevaron arriba, después de haber dado mandamiento por el Ruach de Kadoshá a los enviados que había escogido, a ellos se le presentó vivo. Yahshua se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino de Yahweh. ¿Cómo concluimos esto? La muerte de Moshe no fue una tragedia debido a su avanzada edad, porque nos habla de que él estaba vigoroso. Su vida fue una vida de obediencia. Israel no fue dejado sin liderazgo. O sea que en la vida es necesario pasar por transiciones que nos llevan a otro nivel de fe. Y es necesario saber quién es el líder que guiará a la próxima generación. ¿Hacia dónde? Hacia dónde tú poder mirar y a quién tú escuchar. Y es un tema clave en estos momentos difíciles, donde todos dicen tener la verdad, o al menos muchos dicen, ¿verdad?, que están en el buen camino. Entonces, no podemos dejar este maravilloso manual. ¿Y cuál es el manual? La Torá, la Escritura, para saber y discernir qué líderes están en lo correcto y cuáles no. O
sea que una verdad diluida en una mentira es tan dañina como una mentira pura. O sea que tenemos que ser personas sobrias porque estamos viviendo tiempos difíciles. Ya Elohim mismo fue quien sepultó a Moshe. Él lo escondió, no se sabe, y entendemos que él, pues lo dicen de Barín 34, 5 al 6. Así que Moshe, el servidor de Yahweh, murió allí en la tierra de Moab por mandato de Yahweh. Él lo enterró en el valle en la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. O sea que la muerte de Moshe es mencionada en Yahudá, en Judas 1:9, pero ni aún Micael, que es el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió, dice, a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Y aquí hace referencia al conocido libro de la Asunción de Moshe. El adversario alegaba, y miren lo que le voy a decir, el adversario alegaba que debía quedarse con el cuerpo de Moshe porque este era un homicida. Nosotros olvidamos, pero el enemigo no olvida. ¿Dónde vemos eso? En Shemot 2, 11 al 15, donde dice: por homicidio Moshe huye de Misrayim. O sea que esto nos da una enseñanza más sobre la muerte de Moshe. No debemos blasfemar sobre las potestades que hay en el mundo espiritual, porque hoy en día vemos personas declarando maldiciones sobre entidades espirituales, y esto los lleva al orgullo espiritual y a querer ser fuertes en su fe, pero no fuertes en Elohim. Por eso, al enfrentarnos a entidades espirituales, lo que debemos pronunciar es que Yahshua te reprenda, ya que actuamos en su nombre, porque vivimos sujetos a su nombre. Y también podemos decir que el Adón te reprenda, porque podemos consultar el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 2, donde dice: pero el mensajero de Yahweh les dijo al Satán: Yahweh te reprenda, Satán. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del fuego. Y segunda de Pedro, capítulo 2:1, segunda de Kefas 2:1 dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Y segunda de Kefas 2:9 al 12 también nos dice: entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlo en el día del juicio, y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Y estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los mensajeros que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Así que Yahweh nos otorgue verajá, que así sea, Hazak, venid Hazek, sé fuerte y que nos fortalezcamos en Yahweh. Shalom.